¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en el canal. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la programación de una hoja MATLAB para el diseño de puentes tipo losa, utilizando la normativa Stoller FD 2017, ¿no? Bien, acá tenemos un puente tipo losa en una vista de perfil. Y lo primero que vamos a hacer es definir los datos generales, ¿no? Bien, acá vamos a introducir algunos datos generales. Para ganar un poquito de tiempo nos vamos a ir a la siguiente hoja. Esta que es de diseño de un puente viga, que lo habíamos visto en un video anterior, y vamos a copiar, ¿no? Bien, entonces consideramos la longitud total del puente. En nuestro caso vamos a considerar de 9 metros o 10, bueno, 9, vamos a ir modificando, vamos a ir viendo qué características van a cambiar a medida que incrementemos o disminuyamos la longitud del puente, ¿no? Longitud de los carriles, acá vamos a considerar dos carriles, vamos a manejar como N sub L, tenemos dos carriles. El espesor de la capa de rodadura va a ser de 5 centímetros. El peso específico del hormigón vamos a considerar de 2400 kilogramos metro cúbico. Bien, e incluso acá, si no consideramos la capa de rodadura como hormigón, podríamos colocar el tema de el peso específico de la capa de rodadura, ¿no? Bien, lo podríamos considerar 2250. Bueno, esto es valor de tablas, ¿no? Pero yo estoy asumiendo un material que tiene un peso específico de 2250. Bien, tenemos el peso específico del hormigón, la resistencia del hormigón, 210 kilogramos centímetro cuadrado. Para el acero, 2400 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Bien, acá tenemos el módulo de elasticidad del acero. Bueno, eso lo vamos a dejar. Bien, acá también tenemos el tema de la longitud de cálculo. Nosotros vamos a manejar como ancho de la calzada acá. Bien, el ancho de la calzada vamos a definirlo como de esa manera. Y acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar el número de carriles, que sería N sub L, por 3.60 metros. De donde vamos a tener un ancho de calzada de 7.2 metros, ¿no? Bien, acá vamos a ir colocando algunos recortes de la normativa. Acá podemos ver el tema del número de carriles, ¿no? Acá tenemos el tema de la normativa. Norma 2017. Y por este otro lado tenemos la 2014. Está en español, ¿no? Esta la seguimos teniendo en inglés. En aproximadamente no hay tanta variación, ¿no? Casi se repiten. Algunas cosas sí cambian bastante. Bien, acá me dice que el ancho debería dividirlo entre 3600, ¿no? Eso donde me dice que W debería ser la distancia entre la cara de ambos bordillos, ¿no? Bien,
como estoy considerando directamente dos carriles, yo ya tengo que mi ancho de calzada es de 7.2 metros, ¿no? Si divido 7200 entre 3600, voy a seguir teniendo los dos carriles que yo ya había definido. Por lo tanto, no hay tanta controversia con esto, ¿no? Directamente nosotros definimos y a la vez multiplicamos por 3.60 para tener el ancho total de la calzada, ¿no? Bien, eso en cuanto a esta parte de los datos generales. Bien, acá podemos ir ya colocando lo siguiente. Y podríamos considerar el tema de la sección transversal del puente. Bien, acá vamos a copiar el siguiente gráfico. Donde tendríamos las siguientes dimensiones, ¿no? El ancho de la calzada, la longitud de la acera y el alto de la acera. Bien, acá podríamos definir ya el tema de dimensiones, que las vamos a utilizar más adelante. Tendríamos lo siguiente. Para la acera vamos a tener una L de acera que va a ser igual a 0.65 metros. La altura vamos a considerar de 15 centímetros. Entonces, estos son datos que nosotros introducimos, ¿no? Vamos a colocar de este color. Bien. Por otro lado tenemos el tema de los bordillos. Copiar esto mismo. Bien. Para el bordillo vamos a tener las siguientes dimensiones. B1, L sub 0 y B2, ¿no? En este caso L sub 0 va a ser 0 porque vamos a considerar una figura rectangular. Por lo tanto va a ser 0, ¿no? En este caso B1 y B2 van a ser iguales. Y vamos a considerar de 25 centímetros. Bien, entonces eso tendríamos, ¿no? Bien, en el tema del barandado, se copiar acá tenemos una imagen. Bien, vamos a tener este barandado, pero vamos a considerarlo como si fuera rectangular, ¿no? De esta manera. De esta manera. Ya una vez que tengamos programado la hoja, ya podemos ir modificando y cambiándolo, ¿no? Por ejemplo, este es un barandado tipo P, aquí en nuestro medio, tipo ABC. Y más adelante podríamos cambiar el tema de la sección, ¿no? O de las dimensiones de esta baranda. Bien, entonces, ¿qué más necesitaríamos por este lado? Vamos a necesitar el tema de barandado, ¿no? Las dimensiones. Barandado. Bien, acá me voy a introducir lo que es una tablita. Son 3 datos. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener dimensión en X, en Y y la longitud. Unidades todos en metros. Bien, mis barandas son de
Acá tengo mi barandado de 6 y de 7. De 6 y de 7, ¿no? Acá vamos a manejar uno solo. Esto me va a servir más adelante. Que sean de 5. De 15 vamos. Bien, entonces 15. Y el ancho de o el espesor de mi poste va a ser de 20 por 20. Vámonos a la hoja. Acá vamos a decir en X para mis postes de 20 por 20. Longitud. La longitud total de 1.1. 1.1. Los postes de 0. Los pasamanos serían, ¿no? Esto 0.15. La longitud 9 metros. La longitud en este caso sería la longitud de desarrollo, que sería de 1.56. Bien, vámonos acá y es de 1.56. Bien, entonces tendríamos acá para el tema de postes y esta de acá que vendrían a ser los pasamanos. Pasamanos, ¿no? Bien, entonces eso tendríamos en cuanto a las dimensiones de la cera, el bordillo y el tema de pasamanos, ¿no? Bien, acá tendríamos también lo siguiente, que tendría que ser el ancho total. Y el ancho total no es más que W, que va a ser igual a ¿qué? Al ancho de la calzada más 2 veces la longitud de la cera, ¿no? Más 2 veces la longitud de la cera. Tenemos un ancho total de 8.5 metros. Lo vamos a colocar de color verde porque está calculado, ¿no? Bien, entonces hasta ahí yo creo que no tenemos ningún problema. Simplemente hemos definido lo que son datos de materiales o datos generales y las dimensiones. Bien, vamos ahora sí a proceder, ¿no? Al tema de predimensionamiento. Vamos a colocar como A. Predimensionamiento. Predimensionamiento vamos a tener lo que es el tema de predimensionamiento de la losa. Bien. Bien, entonces acá tendríamos el espesor de losa. O la altura mínima en todo caso sería, ¿no? Acá. Bien. Para eso vámonos a la siguiente tablita que nos da la normativa. Esto lo encontramos en la norma 2017 o 2014. No hay variación. Sigue siendo la misma tabla. Bien, entonces acá vamos a tener que la altura mínima para una losa simplemente apoyada o para un tramo simple, que sería esta de acá, de donde vamos a tener como un ancho mínimo de losa que va a ser igual a 1.2, el cual va a multiplicar a S, que es la longitud total. Bien,
En este caso sería LT más 10, ¿no? Esto está en pies. Y esta va a dividir entre 30. Acá tendríamos una altura mínima, ¿no? De 48. Bien, podríamos redondear esto y colocar como un H de losa. Igual, colocamos round. H de losa mínima, coma a 0.5 centímetros. Vamos a colocar esto que sea igual a, o en todo caso 5, para que tengamos una losa de 50 centímetros, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos predimensionado lo que vendría a ser nuestro espesor de losa, o nuestra altura de losa en todo caso. Bien, entonces acá podríamos colocar como altura de losa asumida. En este caso no hay ningún problema, podríamos colocar, bueno, aquí directamente ya lo hemos redondeado. Me gustaría manejar de esta manera para tener números enteros, y acá directamente para definir. Acá nosotros definimos, ¿no? Porque esto es una altura mínima que la normativa me está dando. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es definir. Entonces acá voy a definir directamente una losa de 50 centímetros, ¿no? Y esta sería mi valor que voy a utilizar en todos mis cálculos. Bien, entonces simplemente eso en cuanto al tema del predimensionamiento, ¿no? Bien, entonces procedemos con el tema del diseño. Tendríamos como B, y esto vendría a ser diseño de la superestructura. Superestructura. Bien, entonces acá vamos a colocarnos un esquemita para definir lo que vamos a hacer y lo que vamos a obtener. Podríamos colocar como esquema de acero a calcular. Bien, entonces tendríamos eso. Acá vamos a colocar un esquemita. Y es el siguiente. Este es nuestro esquema de donde nosotros vamos a calcular lo que es el tema del acero longitudinal, que es esta de acá, y el acero de distribución, ¿no? Que es perpendicular al acero longitudinal. Y en la parte superior lo que vamos a colocar es el acero por contracción y temperatura, ¿no? Tanto en longitudinal como en transversal, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a realizar. Bien, acá también tenemos el tema de la sección transversal. Tenemos el siguiente grafiquito y es esta, ¿no? Donde tenemos que calcular el acero para dos franjas, una que es la franja interior y la otra que es la franja exterior, ¿no? Bien, en todo caso
los valores de nuestras solicitaciones van a ser diferentes, ¿no? Porque en nuestra franja exterior tenemos la acción del tema del bordillo, de la acera e incluso el tema del barandado, ¿no? Por lo tanto, las solicitaciones en una franja exterior deberían ser mucho mayores. Bien, entonces, partiendo de esto, ya vamos a empezar a realizar nuestro diseño. Y bien, entonces, comenzamos. Acá, como inciso A, vamos a colocar el tema del diseño de la franja interior. Bien, entonces vamos a proceder a diseñar lo que es la franja interior y acá vamos a calcular primero lo siguiente. 1. Vamos a calcular el momento por carga muerta. Entonces colocamos aquí. Que vendría a ser DC, ¿no? Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Peso propio de la losa. Bien, acá tendríamos lo siguiente. Vamos a colocar como UDC. Y esto va a ser igual a la altura de la losa que ya habíamos definido, el cual va a multiplicar AB, que es el ancho que vamos a estudiar, cual va a estar multiplicado por el peso específico del hormigón, ¿no? Que lo hemos definido de esta manera. Bien, le damos igual, ya tenemos el valor, ¿no? Acá vamos a definir también lo que es el tema del ancho estudiado, que va a ser de 1 metro. Y ya tendríamos nuestra carga por carga muerta. Bien, entonces acá tendríamos ya nuestro momento. Tendríamos momento por carga muerta. Sería igual a QDC multiplicado por la longitud elevado al cuadrado dividido entre 8. Bien, acá hemos definido como L total. Simplemente lo vamos a dejar como L. Lo vamos a borrarlo y listo. Bien, entonces nuestro momento sería siguiente, ¿no? Bien. Luego tendríamos el tema de la capa de rodadura. Sería 2. Cálculo de momento por capa de rodadura. Y esto sería dW, ¿no? Bien, entonces copiamos lo mismo. Copiamos lo mismo. Capa de rodadura. Bien, entonces acá en capa de rodadura ya tendríamos Q dW, que va a ser igual a la altura de la capa de rodadura
por el ancho estudiado, que es B, por el P específico de la capa de soldadura. Bien, entonces nuestro momento ya sería ahora de 1139, ¿no? Kilogramo metro. Bien, entonces ya tendríamos nuestro momento por carga de soldadura. Bien, vamos con el 3. Y en el 3 tendríamos el cálculo del momento debido a la sobrecarga. Sobrecarga, ¿no? Bien. Acá vamos a copiar esto mismo. Y acá vamos a tener lo siguiente, como 3.1. Tendríamos el momento por carga vehicular. Acá vamos a analizar o vamos a estudiar el tema, bueno, el vehículo o el camión de diseño HL93. Bien. Para calcular las líneas de influencia, ya lo habíamos visto en un video anterior. Esta de acá. Vamos a copiar, ¿no? Directamente. Si gustan pueden verlo en el canal. Esto ya lo tenemos en un video. Creo que lo he subido también la hoja al canal. Bien, acá vamos a copiarlo. Bien, entonces acá la longitud ya la tenemos definida arriba, ¿no? Acá tenemos ya las cargas de nuestros ejes. Tenemos el vehículo HL93K, que sería el tridem, y el tándem, ¿no? El 93M. Bien. Acá vamos a ver si modificamos algo. La longitud está bien. Eso del camión. No hay ningún problema. Acá me está dando o me está diciendo que el momento máximo me brinda el tándem, ¿no? Bien. Pero lo que yo necesito es escoger entre los dos. Por lo tanto, acá vamos a colocar lo siguiente. Si el tridem es mayor al tándem, que me dé el valor del tridem. Y si el tándem es menor al o es mayor al tridem, que me dé el tándem. En toneladas. Bien. Acá el mayor momento me da el tándem, ¿no? Entonces, este sería mi momento máximo. Bien, entonces, a ver, acá podríamos mencionar lo que nos dice también la normativa, ¿no? A ver, se los voy a copiar esto. Esto es lo que me brinda la 2017 y la 2014. Bien, en cuanto a las cargas de los ejes, acá tenemos 8 kip, ¿no? Como estamos manejando en el tema de
Norma 2017, vamos a verificar esto. 8 keep. A ver, no sé si tenemos algún problema en el tema de la conversión. Sí, tenemos un error. Vamos a convertirlo utilizando la siguiente tablita. Esta de acá. Bien. Para llevar de keep a kilogramo fuerza tenemos que multiplicar por 453.6. Multiplicamos por 453.6 y vamos a tener en kilogramos, ¿no? Y esto en toneladas. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es el eje, estos dos ejes, que sería 32. Tendríamos 14,52. Con 52. Y para el tema del tándem, 25. ¿Ves? Y acá tendríamos 11,34, ¿no? Está bien. Entonces, esos valores serían las cargas de los ejes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro momento por sobrecarga. Vamos a copiar esto. Y acá, como 3.2, tendríamos el tema del cálculo del momento. Por carril de diseño. Bien. Para el carril de diseño. Lo que nos brinda la normativa 2017 y la 14, ¿no? Bien, acá vamos a definir como Q carril de diseño. Ahora, el valor acá me da de 0,64. Esto está en keep sobre pie. Por lo tanto, acá deberíamos multiplicar por 453, ¿no? Lo mismo. Y acá deberíamos dividir entre 0,3048 metros. Y esto utilizar en toneladas. Tendríamos una carga de carril de 0,952 toneladas metros. Bien, entonces esta sería dato, ¿no? Bien, entonces mi momento sería momento por carril de diseño. Sería de 9,64 toneladas metro, ¿no? Bien, entonces tendríamos eso. Bien, a esto tenemos que incrementar la carga de impacto, ¿no? La carga dinámica. Ya, entonces podríamos colocar como 3.3
Cálculo del momento por efecto de impacto. Bien, entonces acá la normativa, bueno, acá tampoco hay cambio entre ambas normativas, lo que es la 14 y la 17. Ambas me muestran la misma tabla. Y nosotros estamos trabajando con estos dos límites, ¿no? Por lo tanto es el 33%. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos como I impacto, que sería igual a 0.33. También dato. Y mi momento sería ahí impacto multiplicado por mi momento máximo, que sería esta de acá. Le doy igual, ya tengo mi momento por carga de impacto, ¿no? También dato calculado. Sería el momento. Bien, entonces ya tendría mi momento por efecto de impacto. Por lo tanto, ahora lo que tendría que hacer es calcular mi momento total, ¿no? De sobrecarga. Momento total por sobrecarga. Entonces acá voy a definir momento por sobrecarga viva, podemos colocarlo igual, y acá vamos a tener el momento máximo más el momento por el efecto de impacto más el momento por carril de diseño, ¿no? Bien, entonces mi momento por sobrecarga viva es igual a ese valor. ¿Qué he usado acá? Lo hemos copiado. CD. Bien. CD. Entonces, esto sería mi momento por sobrecarga viva, ¿no? Bien, entonces, este momento que nosotros hemos calculado, tenemos que multiplicarlo por un factor y dividirlo entre el ancho equivalente, ¿no? Bien, en todo caso, tendríamos que verificar en la normativa lo que es el tema del factor múltiple, el cual va a multiplicar ese momento para después dividir entre el ancho de franja equivalente, ¿no? Bien, entonces acá tampoco hay variación entre ambas normativas, sigue siendo lo mismo. Este sería 3.4 y como 3.5 ya tendríamos la distribución.
Bien, acá vámonos a la normativa. Tenemos lo siguiente. Anchos de franja equivalente, ¿no? Bien, acá consideramos dos tipos de fórmulas donde calculamos dos anchos, ¿no? Uno para dos carriles cargados y un solo carril cargado, ¿no? Bien, esta es la de la 2014 y esta es de la 2017. Bien, entonces vamos a colocar la fórmula. Bien, entonces tenemos con un carril cargado primero. Bien, con un carril cargado tendríamos lo siguiente. Vamos a copiar esta misma fórmula porque ambas es la misma. La única variación sería esta y esta otra, ¿no? Que ya no hay relación o comparación. Bien, entonces tendríamos el E1 que va a ser igual a 250 milímetros más 0.42, el cual va a multiplicar a la raíz de L1 y va a multiplicar a W1, ¿no? W1. Bien, eso en cuanto para un carril cargado. Vámonos para dos carriles cargados. Sería E2. Y acá vamos a colocarlo en una matriz. Y sería 2100 más 0.12, cual va a multiplicar a lo mismo que tenemos acá arriba. Y esto tiene que ser menor o igual a W o 12W dividido entre N sub L, que es el número de carriles, ¿no? Bien. Ahora vamos al tema de qué es L1 y qué es W1, ¿no? Bien, acá es la luz modificada tomada, es el menor valor real entre la luz real. Bueno, es la longitud simplemente, ¿no? A ver, L1. L1 va a ser igual al mínimo valor tomado entre el valor real, que sería L, y 18.000 milímetros. Bien, eso sería, ¿no? Hacemos lo mismo para W1. W1
Y en este caso, W1. ¿Qué dice? El ancho modificado del puente borde a borde, tomando el menor valor entre el real y 18.000. Lo mismo, ¿no? Pero acá ya sería el ancho total del puente, que sería W. Ese W ya lo hemos definido, ¿no? 8.5 ya lo tenemos acá arriba. Ancho total, 8.5 metros. Bien, entonces ya tendríamos estos valores, ¿no? Bien, acá creo que se va a cortar. Sí, corta. Bien, lo vamos a dejar ahí. Ahora, entre el tema de estos dos, tenemos que escoger el menor entre estos tres prácticamente. Acá voy a colocar como E2. E2, que va a ser igual al mínimo entre, voy a colocar como E2 puntito para que me saque el menor valor de estos dos, que va a ser ese, y el valor de 1, ¿no? Bien, de estos dos yo tengo que escoger el menor valor. Por lo tanto, mi ancho equivalente de franja va a ser igual al mínimo valor entre E1 y E2. Tenemos un ancho equivalente de 3.15 metros. Bien, entonces vamos a realizar la distribución una vez calculado el ancho de franja equivalente. Antes voy a definir lo que es mi factor de presencia múltiple. Múltiple, ¿no? Bien, en este caso el menor valor me da con dos carriles cargados, ¿no? Bien, si nos vamos a la tablita con dos carriles, vemos que m es igual a 1. Por lo tanto, acá vamos a definir como m igual a 1. Bien, entonces, lo último ya sería el momento final para ya nosotros empezar a diseñar, ¿no? Que sería 3.6, que sería el momento final. O en todo caso podríamos colocar directamente como momento último, ¿no? Esto es de sobrecarga. Sí, entonces sería momento final por sobrecarga. Final por sobrecarga. Bien, entonces vamos a tener momento final que va a ser igual al momento calculado que vamos a distribuir, que sería esta de acá, cual va a multiplicar a m, que es mi factor múltiple, y esta va dividida al ancho equivalente. Por lo tanto, acá estoy en toneladas, ¿no? Bien, esto multiplicado por
el ancho estudiado. Sería B. Bien. Podríamos colocarlo directamente para que se mire mucho mejor y sea visible de esta manera. Bien, ese sería mi momento final por sobrecarga. Bien, entonces voy a remarcar esto y esto. Esos tres, ¿no? Bien, entonces ahora sí procedemos a realizar el diseño. Está bien, todo está ok. Acá, entonces procedemos. 4 puntos y tenemos el diseño por resistencia 1. Por resistencia 1. Bien, acá vamos a utilizar el tema de phi para flexión de 0.90. Bien. Acá necesitamos introducir lo que es el tema de los modificadores de carga. Eso serían estas tres. ¿Dónde está la normativa? Está de acá. Esta y esta otra. Esto igual ya lo habíamos visto en el diseño del puente Vigalosa. Ya hemos explicado, ¿no?, estos detalles, pero nosotros vamos a considerar directamente el tema de 1, ¿no? Para diseños y detalles convencionales. Tanto para ductilidad, redundancia y importancia, ¿no? Está acá, creo. A ver, ¿dónde está? Importancia. Bien, entonces acá vamos a definir primero ductilidad. Importancia. Bien, entonces tenemos uno, también uno y uno, ¿no? Por lo tanto, acá vamos a tener nuestro factor que va a multiplicar a nuestra combinación, ¿no? Bien, vámonos a esto y eso tendríamos. Bien, ahora sí, como 4.2, acá incluso podríamos colocar para que se ordene un poquito mejor como 4.1.
modificadores de carga. Y como 4.2 ya tendríamos determinación del momento último de diseño. Bien, entonces vamos a tener momento último que va a ser igual a mi modificador, cual va a multiplicar a, primero tenemos el momento por carga muerta más el momento por capa de rodadura más el momento final, ¿no? Bien, a esto tenemos que multiplicar, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto y también, no sé si lo tenemos la tablita a la vista, vamos a verificar. Creo que está acá. Acá, ¿no? Para carga muerta tenemos 1.25. Para capa de rodadura tenemos 1.50. Y para carga viva tenemos 1.75, ¿no? En resistencia 1. Bien, entonces estos dos también podemos copiar. Pegarlo acá. Bien, entonces carga muerta 1.25, capa de rodadura 1.50 y sobrecarga 1.75. Bien, entonces tenemos 1.25, 1.50 y 1.75. Mi momento último entonces será de 55.10 toneladas metro, ¿no? Bien, entonces teniendo eso ya nos toca calcular lo que es el acero, ¿no? Bien, entonces acá vamos a colocar como 4.3. Cálculo del acero necesario. Bien, acá podríamos colocar de la siguiente manera. Usando barras de 2 puntos, vamos a colocar como phi longitudinal igual. Podríamos considerar el tema de... A ver, vamos a ir disminuyendo. De 20 milímetros. Consideramos barras de 20 milímetros, vamos a tener lo siguiente. Entonces el área de una barra de 20. Bien, entonces
Eso tendríamos, ¿no? Acá vamos a definir el tema del recubrimiento. Punto geométrico, ¿no? Geométrico. Bien. Vamos a tener R igual a 2.5 centímetros. Bien. Podemos llamar aquí a nuestro valor de losa, que es de 50 centímetros, donde vamos a tener un peralte o peralte calculado, si no. Bien, sería D igual H de losa menos el recubrimiento menos pi longitudinal medios, ¿no? Y mi peralte va a ser igual a 46.5. Incluso acá también podríamos colocar como peralte de losa, no hay ningún problema. De losa. Bien, entonces, teniendo eso ya calculamos el acero. Acá vamos a colocar como K igual. Mi momento último, el cual va a dividir al ancho estudiado, cual va a multiplicar al peralte de losa. Toneladas. Acá podríamos definir como M igual a FY, cual va a dividir a 0.85 por FC'. Creo que está como FC'. No recuerdo muy bien cómo hemos definido. Ah, sí, está bien, FC'. Y esto sería igual a 23. Bien, entonces teniendo eso, puedo tener lo siguiente, ¿no? Puedo tener lo que es mi cuantía. Voy a tener mi cuantía calculada, el cual es A1 dividido entre M, cual multiplica a 1 menos la raíz de 1 menos 2 por M por K, cual va a estar dividido entre pi flexión, y el cual va a multiplicar al límite de fluencia del acero, ¿no? Bien, entonces acá ya tendría, a ver, tenemos un detalle, el tema de las unidades. B, acá debería darme en centímetros. Eso acá. Ah, esto es centímetro al cuadrado. Ahora sí.
Bien, entonces está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo está mal. Creo que es por esto, ¿no? ¿Dónde está? Está bien, 0,90. Bien acá. Creo que es por lo que estamos definiendo. Es el valor de K. Acá está mal. Es K minúscula. Bien, entonces, ahora sí. Esta sería nuestra cuantía. Podemos incrementar el número de decimales a 5. Bien, entonces acá ya tendría lo que sería mi acero necesario. Acero necesario. Lo voy a colocar de esta manera para que vea diferencia. Bien, entonces tengo mi acero necesario. ¿Cuál va a ser igual a esto multiplicado por B multiplicado por D losa? Esto lo vamos a resaltar igual acá. Tenemos que nuestro acero necesario es de 34.33 centímetros cuadrados. Bien. A ver. Por lo tanto, se asume utilizar lo siguiente. Vamos a definir como N barras longitudinales. Cinco y las barras longitudinales que estamos asumiendo son de 20, ¿no? Son estos dos. Esto es un dato y esto es valor que ya hemos definido anteriormente, ¿no? Que está acá arriba, estos dos. Bien. Ahí está. Por lo tanto, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a copiar esto mismo. Acá vamos a tener acero calculado. Bien, entonces mi acero calculado va a ser igual al número de barras, cual va a multiplicar al área de acero, ¿no? Bien, entonces acá voy a tener mi acero. Bien, entonces con 5 barras de 20 tengo un área de acero de 15, ¿no? Estoy por debajo. Con 7 llego a 21. Con 8. Con 10. Con 15. Ya nos hemos pasado, ¿no? Con 12. Ya se podría decir que 12 barras de 20, pero esto lo vamos a modificar de acuerdo a la separación que vamos a calcular. A ver, vamos a calcular la separación. Y vamos a calcular el acero exacto. A ver, separación calculada. Bien, entonces voy a tener lo siguiente.
la separación, que va a ser igual al área de la barra multiplicado por B, y esto va a dividirse entre el área de acero calculado, ¿no? Por lo tanto, acá tendría una separación de 8.33, que es muy pequeña, ¿no? A ver, podríamos colocar como separación L igual, que podemos redondear, round esto, coma, a 0.5 centímetros. Y mi separación sería de 8.5 centímetros, el cual no me convence. Preferiría utilizar barras de 25, donde voy a reducir mi número de barras, ¿no? Quizás a 10, estamos por encima, a 6, creo que con 7 estamos, ¿no? Con 7. Bien, entonces seguimos esta parte. Esta es la separación calculada, ¿no? Según nuestra separación que nosotros definamos, ya vamos a tener el área de acero real que vamos a colocar. En todo caso, si acá consideramos a 15, cada 15, acá tendríamos ya un acero real. Acero real. El cual sería de lo siguiente. Bien, mi acero real va a ser igual a longitud real. Va a ser igual. Vamos a despejar de esta fórmula, ¿no? Va a ser esto dividido entre la separación, pero la separación que nosotros estamos definiendo. De acá. Por lo tanto, el acero real, según la separación que estamos considerando, es de 32. ¿Estamos por debajo? Sí. Acá deberíamos considerar 14. Y con 14 cumplimos, ¿no? 35 es mayor a 34. Por lo tanto, está todo ok. Esto podemos colocarlo de color amarillo. Y esto de color rojo. Por lo tanto, si realizamos la verificación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Vámonos a funciones. Todas las funciones. Tramos continuos, if, ¿no? Bien. Acá vamos a colocar lo siguiente. Que el acero que nosotros hemos calculado tiene que ser mayor o igual a esto. Tenemos acá que ser mayor o igual al área de acero necesario. Si es así, cumple. Si no, no cumple. Y vemos que sí cumple, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos calculado nuestro acero longitudinal, ¿no? Bien.
tendríamos que realizar dos verificaciones. Uno que sería la verificación de armadura máxima y la mínima, ¿no? A ver, eso podríamos verlo mediante lo siguiente. Esto lo vamos a colocar aquí al costado. Ahora tenemos ese trámite de normativa. Aquí la tenemos. Esta sería 2017 y la 2014. Esto en cuanto al mínimo, ¿no? Refuerzo mínimo. Bien. Para el máximo. Tenemos lo siguiente. Verificación de armadura máxima. Tenemos esto que está para la 2017 y la 2014 que elimina la norma, ¿no? Y tenemos esta otra que es de la 2002, 2004, si no me equivoco, es de la 2004, donde sí se calculaba, ¿no? Bien, pero en todo caso podríamos colocarlo a la hojita. Estamos en el punto 4.4. 4.4 y acá tendríamos que realizar la verificación. Verificación de armadura máxima. Entonces, esto para la normativa ASTO 2004. 2004, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, si no, también. ASTO LLFD 2014, 2017. Elimina este límite. Bien, entonces tenemos eso. A ver, en la 2004. Ya, bien, esto está en relación a vigas preesforzadas o a un elemento preesforzado, ¿no? Pero como nosotros no estamos manejando elementos preesforzados, todo esto se... Esta es la fórmula que calculamos. Todo esto se elimina. Por lo tanto, simplemente quedamos con esta formulita. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos que calcular C y D. La relación tiene que ser menor o igual a 0,42 para que cumpla la armadura máxima, ¿no? Bien, DE es esto. Y C es la distancia entre la fibra extrema comprimida y el eje neutro. Bien, entonces tenemos que calcular la posición del eje neutro. Ya, entonces tenemos que calcular C. Altura de bloque de compresión. Ya, entonces acá calcularemos primero lo que sería altura de bloque de compresión.
Bien, y eso no es más que A, ¿no es cierto? Recordando hormigón armado, tenemos que A es igual a la 0, hemos calculado, multiplicado por el límite de fluencia, esto dividido entre 0.85, multiplicando a Fc', copiar de acá, por B. Y nuestro bloque de compresión es de 8.25 centímetros. Bien, entonces la posición del eje neutro sería neutro. Bien, acá tenemos que definir algo, ¿no? Que sería B1. Acá lo vamos a colocar como B1 que es igual a 0.85. Bien, porque estamos considerando simplemente un H21, ¿no? Hormigón de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, entonces mi bloque de compresión estaría a una distancia de A dividido entre B1. Bien, entonces la posición de mi eje neutro es a 9.71 centímetros. Bien, entonces la altura efectiva, que sería esta, ¿no? Como les había mencionado, todo esto se elimina. Acá tenemos lo mismo. A 0, límite de fluencia, ¿no? Por lo tanto, simplemente me quedaría el peralte. Entonces, mi altura efectiva es más que mi peralte. Y eso sería D de losa. 0.46. Bien, entonces vamos a realizar la verificación. Vamos a copiar esto mismo, pegamos acá y realizamos la verificación. De donde C dividido entre D de losa o DE, podríamos colocarlo también, no hay ningún problema acá para que se entienda mucho mejor. Es D sub E, que no es más que D de losa, ¿no? Tiene que ser menor o igual. Tiene que ser menor o igual a 0.42. 0.42. Y vemos que cumple, ¿no? La verificación de armadura máxima según la norma Stoller F de 2004 cumple lo que estamos calculando. Bien, entonces está sin novedad. Bien, vámonos ahora al tema de refuerzo mínimo. Acá sí se considera en la norma 2017, la 14 y las demás, ¿no? Acá no hay ningún problema, ese es lo mismo prácticamente. Bien, entonces acá tenemos que realizar la verificación de la armadura mínima. Entonces colocamos como 4.5. Verificación de armadura mínima. Bien, acá tenemos que calcular lo siguiente.
A ver. Ya, lo que tenemos que calcular es el módulo de sección, el módulo de rotura del hormigón. Ya 1.33 veces del momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la tabla. ¿Qué más dice? Cantidad de refuerzo a tracción pre-esforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar una resistencia mayorada a flexión. Momento resistente. Mi momento resistente CR debería ser igual al módulo de sección multiplicada por el módulo de ruptura del concreto, ¿no? FR. Bien. A ver, revisemos. Acá en el español revisaremos. Compuesto. Bien, acá de igual manera está hablando el tema de preesfuerzo, ¿no? Preesfuerzo. Bien, todo esto se resume simplemente a esto, prácticamente. A ver, para hacerlo más fácil, primero calcularemos lo siguiente, para que se entienda mejor. Calculamos el módulo de sección. Bien, entonces mi módulo de sección va a ser igual. La formulita es base por altura al cuadrado dividido entre 6, ¿no? En nuestro caso es B por H losa elevado al cuadrado dividido entre 6. Esto sería mi módulo de sección. Viene el módulo de rotura. No sé si lo tenemos acá. El de la 2017 lo tenemos acá. Y en megapascales tendríamos lo siguiente, sin K6. Tendríamos F sub R 0.63 multiplicado por la raíz de Fc' dividido entre megapascales a su vez multiplicado por megapascales. Bien, entonces tendríamos eso. Bien, entonces mi momento sería lo siguiente. El momento. El módulo de sección, que sería esta. A ver, podemos revisar esta parte, sino para que se entienda mucho mejor. Bien, habíamos dicho que esto se elimina, ¿no es cierto?
simplemente me quedaría esto por esto y por este factor, a su vez multiplicada por esta, ¿no? Bien, esta está referente al tema de sección compuesta. Como estamos manejando sección compuesta, esto va a ser el tema de que se va a volver a 0 y simplemente nos quedaría esto, ¿no? A esto deberíamos multiplicarlo por 1.2 y 1.33 a nuestro momento último, de donde entre 1.2 de MCR y 1.33 tiene que ser menor, ¿no? La verificación. Esto tiene que ser menor o igual a esto. Bueno, en todo caso tiene que ser menor, ¿no? Bien, entonces realizaremos esa verificación, pero antes me gustaría manejar lo siguiente. El momento mínimo sería acá, el momento mínimo de estos dos. Vamos a colocar como tablita. De esto, cual va a multiplicar por 1.2 y esta que sea 1.33 del momento último. Bien, entonces acá de estos dos el mínimo, no sé si me permite, ahora vamos a ver, sacar de acuerdo a una tabla, no me permite, entonces simplemente directamente vamos a sacar acá momento mínimo va a ser igual al mínimo valor del momento mínimo, sería esta, toneladas. Mi verificación quedaría de esta manera. Verificación que mi momento mínimo tiene que ser menor a mi momento último. Y vemos que cumple, ¿no? Bien, entonces verificamos también que nuestra armadura mínima cumple, ¿no? Bien, entonces de esa manera es como podemos verificar la armadura mínima. Multiplicando 1.2 al momento MCR y 1.33 al momento último, ¿no? El menor de estos tiene que ser menor al momento último. Y de esa manera vemos que cumple. Bien, ¿dónde está acá? Vamos a colocar como color. Bien, entonces hasta ahí no hay ningún problema. Ya nos faltaría el tema de la armadura de distribución. Y eso sería el punto 4.5. 4.6. Bien, entonces acá tendríamos el 4.6 que sería armadura de distribución.
armadura de distribución. Bien, en la armadura de distribución, a ver, tenemos la siguiente fórmula. Bien, tenemos lo siguiente. Bien, entonces tenemos la armadura de distribución. En la parte inferior de la losa se deberá disponer armadura en la dirección secundaria. Esta armadura deberá ser calculada como un porcentaje de la armadura principal. Bien, entonces esta armadura deberá ser menor o igual al 50% de la armadura que hemos calculado, ¿no? Eso si la armadura es paralela al tráfico. Si es perpendicular, 67%, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener armadura de distribución que va a ser igual. En nuestro caso, armadura principal paralela al tráfico, ¿no? Para momento positivo. Bien, entonces tenemos lo siguiente. 1750. 1750. Esto que está en milímetros. Milímetros. Va a estar dividido en raíz, ¿no? Tenemos raíz de S. Bien, acá vamos a colocar S, que es L para nosotros. Acá vamos a dividir en milímetros y multiplicamos por milímetros. Bien, entonces acá ya tendríamos nuestro valor de AD. Bien, acá directamente podríamos colocarlo ya en paréntesis y decir que me dé el mínimo valor entre el 50%, ¿no? Lo vamos a colocar como 50. Y donde tendríamos lo siguiente. Acá. Vamos a copiar esto mismo. Bien, para el acero necesario vamos a tener acero de distribución, cual va a ser igual a esto dividido entre 100 y multiplicado al área de acero que hemos calculado, ¿no? Que es real. Por lo tanto, mi acero de distribución es de 6.47 centímetros cuadrados. Bien, de igual manera, acá vamos a colocar el tema de utilizando barras. Esta de acá.
Bien, pues acá ya tendríamos y de distribución. Bien, acá podríamos considerar quizás un phi de 12. Acá de distribución, acá lo mismo, distribución. A ver, considerando 7 barras de 12. 7 barras de 12. Esto sería distribución, distribución. Bien, 7 barras de 12. Acá sería D. Bien, con 7 barras de 12 tenemos un acero de área de acero de 7.92, ¿no? Es mayor, por lo tanto estamos cumpliendo, no hay ningún problema. A ver, la separación. La separación de 14. Ya, con una separación de 14. A ver, está bien. Está bien. B también. 14. Acá, esto sería D. Área de acero. Tiene que ser mayor al área de acero de distribución. Por lo tanto, cumple. No estamos colocando de más. ¿Qué tal si colocamos a cada 15? Sí, yo creo que con 15 está bien, ¿no? Con 15 llegamos a un área mucho menor a 7.92 y mayor a 6.47. Por lo tanto, cumple. Está bien. Entonces ya tendríamos nuestras barras de acero de distribución, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos eso. Ahora lo que nos faltaría sería, por último, el área de distribución. Ah, no, está bien. Vámonos por último al área de contracción y temperatura, acero de contracción y temperatura. Bien, entonces acá acero de contracción y temperatura. Bien, para eso vámonos a las siguientes imágenes, ¿no? Bien. Entonces el acero va a ser igual. Área de acero por temperatura va a ser igual a 1.30 multiplicado por B por H. Por B por H. Bueno, sería H losa. Dividido entre 2 por B más H de losa. Y está multiplicado por FY. Bien, acá de seguro me bota error. Bien, entonces acá... Ah, ya. Está en pulgadas, ¿no? Entonces acá vamos a multiplicar por IN. Ah, y acá tendría que estar en KSI.
Bien, entonces acá tendríamos que dividir entre KSI. KSI. Bien, esto en pulgadas, ¿no? Bien, entonces nuestro área de acero de contracción y temperatura sería 0.143 pulgadas cuadradas. Bien, entonces realizamos la verificación que debería estar entre este límite, ¿no? Copiamos esta misma verificación. Bien, entonces acá tendríamos a 0.11 pulgadas cuadradas, que deberá ser menor o igual a mi área de cero, y esta a su vez también tiene que ser menor o igual a 0.60 pulgadas al cuadrado, donde vemos que cumple, no hay ningún problema, ¿no? Bien, por lo tanto, mi área de acero total, mi área de acero, contracción y temperatura, será igual a esto dividido entre 0.3048. Bien, entonces esta es mi área necesaria, ¿no? Nos resaltamos de amarillo igual. Bien, sería área de acero necesario. Bien, entonces ya realizamos lo mismo. Vamos a copiarnos de acá usando barras. Bien, entonces acá directamente vamos a definir barra de contracción y temperatura. A ver, vamos qué tal nos va con 12 milímetros. Barras de contracción y temperatura. Contracción y temperatura. Bien, esto acá. Contracción y temperatura. Bien, entonces utilizando barras de 12 milímetros tenemos una área de 7.92. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero podemos disminuir acá. Vamos a colocar 5. Incluso 4. Con 4, ¿no? Bien, esto con este valor la separación sería de 25. Bien, separación de 25. Por lo tanto, el acero real que estamos colocando sería el mismo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ya nuestros aceros, ¿no? Acero longitudinal, de distribución y de contracción y temperatura. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera.
Bueno, en este caso podríamos colocarlo de esta manera. Utilizar barras de 2 puntos. Bien, acá vamos a tener phi de distribución, ¿vale? Contracción y temperaturas, ¿esto no? Contracción y temperatura. Contracción y temperatura que sería 12 milímetros. Bien. Cada separación que sería esta. Cada 25 centímetros. Entonces tendríamos eso. Bien, esto para contracción y temperatura. Hacemos lo mismo para la distribución. Acá. Utilizar barras que hemos colocado con D. Y la separación es la misma, ¿no? Y la longitudinal que hemos verificado máxima y mínima, ¿no? Por lo tanto, acá quedaría como utilizar barras longitudinales de 25 milímetros cada 14. Bien, entonces con esto ya habríamos terminado el diseño de nuestra franja interior, ¿no? Bien, prácticamente vamos a copiar y pegar para realizar el diseño de la franja exterior, excepción de algunas incorporaciones como ser el peso de la cera y del barandado, ¿no? Pero prácticamente es el mismo procedimiento. Bien, esto voy a copiarlo acá y entraríamos a B, que sería el diseño de la franja exterior. Y bien, esta parte lo vamos a ver en el siguiente video.